Bien, la idea es ver los tipos de axonometrías que tenemos. Las axonometrías son las llamadas perspectivas paralelas. Resulta que en estas perspectivas, la representación de los volúmenes que tienen aristas paralelas, bueno, en su representación también quedan paralelas. Ya sea en proyecciones, que puede ser esta posición, acá es la proyección vertical, ¿verdad? O también en la proyección horizontal, cuando miramos perpendicular al plano horizontal, que acá está sobre esta recta, sobre esta línea, que es la línea de tierra, o la proyección lateral, que está en este otro plano, perpendicular a este otro plano, o en estas que son las perspectivas, tienen una característica, que el observador está en el infinito. Por eso es que las rectas paralelas se proyectan paralelas. Si el observador estuviera en un lugar finito, o sea, en un punto de vista cercano, las rectas paralelas tendrían un punto de fuga, a no ser que justo se encuentren en un plano frontal. Por ejemplo, si yo giro la posición, ¿tá? Si me pongo frontal al plano vertical, voy a ver entonces que las aristas paralelas al plano vertical, aunque esté en perspectiva real, también van a ser paralelas. Pero no es el caso de una perspectiva real. Estamos en las perspectivas axonométricas. Entonces, tenemos esta posición y las diferenciamos a las perspectivas axonométricas de las proyecciones. ¿Se acuerdan las proyecciones? ¿No? Que también el observador está en el infinito. Por ejemplo, aquí tenemos la proyección vertical, pero no decimos que es una perspectiva, porque hay una de las dimensiones, una de las tres, en este caso, la que está paralela a este eje, que en la proyección vertical se ve como un punto. No se ve ahí. Entonces, por eso decimos que no es una perspectiva. ¿Ah? Ahora, si me pongo en esta otra posición, donde el plano frontal se ve como una línea y el plano horizontal también, y estoy perpendicular al plano lateral, esto es la vista lateral. Estamos en proyecciones cilíndricas ortogonales en la famosa línea de tierra y plano lateral. Esta es la tercera proyección. ¿Ah? Es el tercer observador. Y también podría tener la proyección cilíndrica ortogonal cuando el observador lo ubicamos aquí, mirando de arriba. ¿Ah? Cuando miramos bien de arriba, ese es el primer observador. Pero ahí, la altura de los cuerpos, o sea, lo que está acá, no lo vemos. Entonces, las tres proyecciones cilíndricas ortogonales, la que se da sobre el plano horizontal, sobre el plano vertical, sobre el plano lateral, no son perspectivas porque siempre hay una de las dimensiones que no se aprecia. Sin embargo, si tenemos esta otra posición, ahí sí le decimos perspectiva porque estamos apreciando las tres dimensiones a la vez. Bien, para hacer una axonometría precisamos el triedro, que es el que estamos mirando. Y la intersección del plano vertical con el horizontal, a esta recta que antes la llamábamos línea de tierra, ahora la llamamos eje X. Esta otra es el eje Y y este otro es el eje Z, el de las alturas. Ahora bien, fíjense esto. Yo aquí estoy ubicado en una posición donde los tres ejes los veo en la misma proporción. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, Sí. en esta perspectiva, que a los tres ejes los represento con la misma proporción, ¿cómo es que se llama? ¿Se acuerdan? Isométrica. Isométrica.
Algunos dicen, se llama isométrica porque es igual medida. Quiere decir que si tengo que esta dimensión de acá hasta acá mide 10, la voy a representar de 10. Igual esta, si mide 10, la represento de 10, y si esta altura mide 10, la represento de 10. Pero no es esa la verdadera razón. No es que si mide 10, la tengo que representar de 10. Si bien eso se hace a menudo, ¿ah? No es lo que técnicamente se tendría que hacer. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo miro a este triedro así, ven como el eje Y se achica, ¿verdad? Y no solo que se achica, sino que este otro eje, que lo estoy mirando más de frente, se estira, se alarga. Ahora, cuando lo tengo frontal, ahí el eje X tiene la mayor dimensión posible. ¿Ah? Si yo lo veo medio de perfil, medio de costado, se empieza a achicar cada vez más, cada vez más, ¿ah? Cada vez más chico. ¿Ven el eje X, que es este que está acá? En realidad va a ser igual reducción, ¿no, profesor? Cada vez chico. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuál es la máxima extensión que lo puedo representar? Cuando lo veo frontal. ¿Ah? Entonces, si yo lo giro un poco, ya lo voy a ver más chico. Lo mismo pasa con el eje YZ. ¿Ven? Si yo lo miro de arriba, el eje Z lo veo como un punto. Pero si me voy girando hacia abajo, cada vez lo voy a ver más grande, más largo. ¿Y cuándo lo voy a ver en su verdadera magnitud? Cuando lo veo de frente. Cuando lo veo frontal. Ahí llegué a verlo frontal. ¿Ah? Entonces, si yo lo llevo a esta posición, al eje Z lo veo más chico. ¿Ah? Ahí lo estoy viendo más chico de lo que realmente es su verdadera dimensión. Lo mismo pasa con el tercer eje, que no lo nombré todavía, el eje Y. ¿Ah? Acá, cuando lo pongo frontal, lo veo en su verdadera magnitud. Pero a medida que lo corro, lo voy a ver más chico. Cada vez más chico, más chico, más chico, hasta que en un momento, ¿tá? Incluso lo puedo ver desde acá y lo veo como un punto. Pero como estoy mirando de arriba, está más chico que eso, no puedo verlo. Quiere decir entonces que si yo me ubico en esta posición, los tres ejes se reducen y se reducen en la misma proporción. Entonces, ahí tenemos el verdadero motivo por el cual se dice isométrica, que los tres ejes tienen la misma reducción. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando desde una posición que el ángulo que tenemos con los tres ejes que tenemos nosotros, ¿no? Mirando a este modelo, el ángulo que tenemos es el mismo con los tres ejes. Y por eso se reduce en la misma proporción. ¿Ah? De ahí que esta perspectiva se llama isométrica. Ahora la pregunta clave es, ¿cuánto se reduce? La proporción en que se reducen en esta posición las unidades que están en los ejes, o los ejes en sí, es de 0,816. O sea que si esto medía 10, acá, si mide 10 en la realidad, ¿no? Lo tengo que representar de 8. Igual este. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? No es nada cómodo para quienes hacen estas perspectivas estar reduciendo todas las medidas, porque en definitiva obtengo una imagen exactamente igual, pero más chica. Entonces, por eso no se acostumbra a aplicar la reducción. Entonces, si no aplico la reducción en un dibujo que tendría que ser más chico, en realidad estoy haciendo algo más grande. ¿Cuál es la proporción que me queda de más grande si es que no aplico la reducción? Es 1,23. Profesor, disculpe la pregunta. Sí. Usted dice que en esta, justamente lo que es la isométrica, perdón si escucha maullido,
no tiene, o sea, no tiene mucha razón de ser reducir las medidas por el tema de que en realidad se reducen de forma proporcional, pero entonces quiere decir que no pasa lo mismo con las representaciones dimétricas o trimétricas, y tienen Claro, otra manera de reducirse, se exactamente. reducen en otro... Que ahora vamos a eso, es cierto. Entonces, yo lo que quiero que sepan es que ustedes, cuando hacen una perspectiva isométrica, con los ejes, así el eje X en esta posición queda a 30 grados, ¿no? Eso ya lo saben. Este queda a 30 grados y este queda vertical. Y si le ponen las mismas medidas que en las proyecciones, en realidad lo están representando 1.23 más grande de lo que realmente es. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a bajar el observador. Cuando bajo el observador, ya no estoy en una posición que tengo el mismo ángulo con los tres planos. Al bajar, la visual que tiro a este punto, que es el vértice del triedro, va a formar un ángulo más chico con pH que con el plano vertical y el plano lateral. Entonces, este ángulo que tenemos aquí entre el eje X y el eje Y ya no va a ser de 120 grados como en la posición anterior, va a ser mayor de 120 grados. ¿Tá? Y este otro también cambió. ¿Tá? Entonces, los tres van a seguir sumando los 360 grados, ¿tá? Pero este va a ser 120 y estos dos va a ser la diferencia. Entonces, en este caso, claramente se ve cómo la proporción de reducción del eje Z es diferente a la proporción de reducción del eje X y del eje Y. Entonces, en este caso, estamos en una dimétrica. ¿Por qué? Porque hay dos proporciones de reducción diferentes. Una para Z y otra para X, que es la misma que para Y. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sé cuál es la reducción? Y se puede hallar geométricamente. De más está decir que si yo sigo bajando el observador, las reducciones van a ser distintas. Pero sigo estando en una dimétrica. Este eje se reduce menos, estos se siguen reduciendo lo mismo, ¿tá? Todo va a depender del ángulo, ¿no? Bien, esta es la posición de la isométrica. Bajo el observador, ya estamos en una dimétrica, pero miren ahora lo que voy a hacer. Me corro para un costado. Entonces ahora, el ángulo que tenemos con los tres planos, que tiene la visual, ¿no? Cuando digo que tenemos nosotros somos el observador que estamos mirando el modelo, estamos mirando el triedro. Entonces, ese ángulo de nuestra visual principal al vértice es distinto con los tres planos. Con pH es distinto con PB y con PL. Entonces allí los tres ejes tienen una reducción diferente. Y aquí estamos en una trimétrica. Para hacer un dibujo en una trimétrica hay un procedimiento que no sé si nos va a dar el tiempo de encontrarlo, pero quiero que ustedes sepan, cuando están en un programa, en una aplicación de modelación de modelos 3D, como este que tengo ahora en pantalla, ¿tá? Eso lo hace la computadora. Y si nosotros logramos tener entonces una unidad en estas tres direcciones, bueno, después con dividir en partes iguales esa unidad, ya vamos a obtener unidades más pequeñas que después nos sirven para trazar el modelo. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Sí. Perdón. Dime. Sí. Usted menciona eso, lo mencionó también con la dimétrica, pero yo quiero saber, en un caso, por ejemplo, supongamos que usted pone una propuesta, hay que hacer una proyección ortogonal y luego una dimétrica. Si usted, o sea, si las medidas del eje no están, las tiene que hacer uno, entonces, ¿cómo las vamos a dividir?